Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Me alegra mucho tenerlos por aquí. Bienvenidos a todos. La idea es un poquito hacer un recorrido, ¿sí? Por las resistencias que han aparecido desde muy lejos en el tiempo y que todavía estamos bajando en el día de hoy en cuanto a todo lo que tiene que ver con vivencias problemáticas de género, ¿sí? Mi idea un poco es que hagamos un recorrido, yo voy a hacer un recorrido primero histórico, ahí voy a parar unos minutos por si ustedes quieren escribir en el chat unas preguntas y después arranco de nuevo con el recorrido más contemporáneo. La idea es que nos quede después un rato al final para hacer vía chat, por el chat, algún intercambio de ideas, opiniones, me pregunten más cosas, etcétera. Eso es un poco la idea, ¿sí? Bueno, voy a empezar entonces. Me gustaría, Fer, que viéramos mi presentación. Eso, muy bien. Entonces vamos a empezar como a tratar de definir un poquito qué es el género, ¿no? Es decir, cómo, desde qué idea, desde qué concepto parte. El género en su construcción sociocultural resulta un aparato semiótico, es decir, un sistema de representación que porta, pero que al mismo tiempo, se dan las dos operaciones simultáneas, asigna significado, asigna identidad, valores, ubicaciones sociales, etcétera, a los individuos de una sociedad, ¿no? A su vez, la imagen, esto también es importante que definamos, para que también tengamos idea de dónde partimos, la imagen, en tanto signo, facilita ese sistema de representación, ya que los contenidos semánticos que se despliegan en una imagen nos hablan directamente, tienen directamente relación con el modo de ver y de sentir el mundo. Las diferentes producciones estéticas conforman un universo que trabaja sobre lo real y lo imaginario a través de lo simbólico. Siempre coadyuvan con la construcción de un espacio que está abierto y que además siempre lo que notamos es que está en permanente disputa. Al comprender el concepto de género como una manifestación social y subjetiva, resultado de una continua construcción que deviene, por otra parte, de discursos institucionalizados, de epistemologías sociales y de tecnologías, también se puede advertir cómo estos dispositivos visuales, que también son tecnología, inciden directamente en su construcción. Entonces, la construcción del género es al mismo tiempo el producto y el proceso de su representación. Y es justamente sobre ese proceso que los dispositivos visuales contribuyen a dar cuenta de la visión personal y social de la subjetividad. Vamos a pensar un poquito la idea de archivos visuales, ¿sí? Desde la aparición de la imagen fotográfica en Latinoamérica en marzo de 1840, cuando llegó el primer aparato de daguerrotipo, surgieron de un lado y del otro lado de la cámara fotografías que testimoniaron que las mujeres no solo contribuyeron a la construcción de la historia de sus naciones, sino que fundamentalmente construyeron las condiciones de posibilidad de su propio género. ¿Por qué? Porque lucharon por modificar el pasivo destino que se les había asignado. Esto es
fruto también del carácter relacional entre las identidades de género, al estar vinculado en las formas en que tanto mujeres como hombres, ¿no?, se percibían a sí mismos. Los aspectos que les propongo, que vamos a ver ahora en todo este rato, mantienen una continuidad con la profunda indagación que muchos de ustedes saben, yo hice en relación a las mujeres, a la fotografía y a la historia, ¿no? Y por otro lado, dará cuenta cómo estos inicios se continúan en gestos autorales que se desarrollan en la actualidad. La propuesta entonces es que hagamos juntos, que veamos juntos esta especie de relevamiento de estas acciones productoras que se convirtieron en verdaderos archivos visuales de la resistencia al permitir subjetividades emancipadas. Los estudios visuales en clave feminista son una potente herramienta de análisis para encontrar a través de una dialéctica las condiciones de visibilidad, de representación y de autorrepresentación, y para revelar los múltiples entruzamientos entre lo privado y lo público, entre lo íntimo y lo éxtimo, lo que tiene que ver con el afuera y lo que tiene que ver con el adentro. Así resulta absolutamente pertinente la famosa frase que ustedes habrán escuchado hablar varias veces, que dice lo personal es política, popularizada por Carol Hanisch en 1969. ¿Por qué? Porque no hay experiencia que no se presente sometida a reglas, obstáculos y fuerzas que son del orden de lo público. Por ejemplo, Hannah Arendt consideraba que la vida activa como tal, en tanto experiencia política y sensible, siempre exige visibilidad. Por eso les estoy mostrando también los avisos, los sellos que usaron estas primeras mujeres fotógrafas. La antropóloga Sherry Ortner, en el libro Antropología y Feminismo, comprobó que las mujeres han sido símbólicamente asociadas a la naturaleza, mientras que los hombres a la cultura. Esto es muy extraño, porque en el caso de la fotografía, que es un acontecimiento absolutamente cultural, una invención del ser humano, ¿sí?, este fuerte lazo que la mujer estableció con la fotografía pone justamente el acento en eso, en lo cultural, y no en su arraigo a la naturaleza. Se trata entonces de una construcción que va adoptando distintos aspectos en el devenir histórico, entre otros motivos porque además se trataban de años impregnados del un ideario positivista. La mujer aprovechó esta idea de progreso imperante del ideario positivista para subirse a ese discurso y empezar a trabajar por luchar por otro destino. Es decir, por un lado tenemos que el dispositivo fotográfico ha acompañado los procesos de constitución de las naciones latinoamericanas en términos de Estado, sistema político y cultural. Pero también hemos constatado que las mujeres han contribuido ampliamente en esa construcción. Cuando en 1789, año de la Revolución Francesa, ¿no?, les recuerdo, se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la mujer era considerada, por supuesto, una ciudadana pasiva. 2 años más tarde surgió una escritora y ensayista de esa época que se llamó Olympe de Gouges, que en su texto, que se llamaba Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, empezó como a perfilar principios de igualdad de derechos y de equiparación jurídica y legal.
nada menos, estamos hablando de 1791. Su texto fue uno de los primeros que proponía la igualdad de derechos entonces. Y lo mismo sucedió un añito después, en Inglaterra, con la escritora y madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que se llamó Mary Wollstonecraft, en la vindicación de los derechos de la mujer. Muchos años más tarde, en 1869, hicimos un saltito, acá importante, John Stuart Mill publicaba The Subjection of Women. Una escritora española que se llamó Emilia Pardo Bazán fue la que prologó la edición española de ese libro y reclamaba la igualdad jurídica entre los sexos. Más sellitos que nos hablan de la vida activa, de lo público y lo privado, de visibilizar, ¿no?, los trabajos. Bien, seguimos adelantándonos en unos años y llegamos a 1910. Este es el 1901 porque es un artículo de la revista Caras y Caretas que fundó Ernestina y su hermana, ambas hijas de Cándido López, se recibieron en la Facultad de Filosofía y Letras. Fueron las primeras mujeres en recibirse. Bueno, lo que nos interesa es lo que Ernestina habló en el Congreso Femenino Internacional de 1910. Y ahí ella directamente hablaba si por feminismo ha de entenderse la acción inteligente y bien intencionada de la mujer al campo laboral, entonces hay que entender que se debe compenetrar con un papel trascendental en la sociedad, que ella no quiere vivir una vida de egoísmo tranquilo, pero estéril, encerrada en las cuatro paredes de su casa, sino intenta irradiar su influencia fuera de ella. Esto era un parrafito del discurso de Ernestina López en el Congreso. Y ahí volvemos de nuevo al tema de la visibilización. Ustedes habrán escuchado, tal vez habrá algún momento, de Linda Nochlin, que en la revista Art News, en 1971, sigo así pasando raudamente los años, el artículo se llamaba ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, revelaba justamente lo importante que era la visibilización de cada una de las mujeres que desarrollaron una praxis. Esto es realmente lo que yo estoy tratando además siempre de lograr, que se visibilice. Entonces, tendríamos que enfatizar, por lo que yo pude relevar hasta el momento, es que las mujeres tomaron la fotografía como oficio en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Cuba, en México, en Perú y en Uruguay. Hay una larga lista de nombres de las que estuvieron al frente de un estudio fotográfico, a veces propio, a veces heredado, a veces ajeno, y de otras que se desempeñaron, como en el caso de las dos que estamos viendo en este momento, como corresponsales de sus ciudades en diarios y revistas, y de algunas que se dedicaron además a una labor más fotoperiodística, en un periodo que va de 1840 a 1950 aproximadamente. Este es el lapso histórico, ¿no?, del cual estoy hablando. Ellas dos fueron, las que estamos viendo, fueron corresponsales de la revista Caras y Caretas. Al mismo tiempo, al incorporarse la utilización del papel como soporte y una vez resueltos la manipulación y los conocimientos químicos, ¿no?, que los primeros procedimientos habían requerido, muchas mujeres se integraron a nuevas etapas para llegar al producto final. Etapas que tenían que ver un poco con la producción en cadena, como característica laboral de aquellos años. Entonces cumplían roles como iluminadoras y encargadas de retoque.
también tenemos que recordar que en 1888 aparecieron las primeras cámaras portátiles. Tampoco se crean una pocket, pero más manejable, digamos, ¿no? Cuyo formato permitía el ingreso de un uso aficionado. Y esto, que toda la campaña publicitaria además estaba dirigida a la figura femenina, como la portadora de los recuerdos, como ven ahí en esta propaganda de Kodak, ¿sí? Esto posibilitó a varias mujeres a acercarse a la fotografía. La fotografía para ellas era un modo de afirmación y la posibilidad de desarrollar modalidades en las que podían negociar los desafíos de la modernidad imperante, no solo en términos de evolución, sino sobre todo en términos de dinámicas de cambio, ¿no? Junto a los espacios establecidos de la feminidad. A modo de casos paradigmáticos se pueden mencionar en Argentina Josefina Oliver, en Chile Aurora Falcón, a la que llamaban Lola, y en México Aurora Eugenia Latapi. Cabe mencionar las diferencias en sus búsquedas éticas. Vamos a ver una foto de cada una, y sin embargo vamos a ver que sus búsquedas eran totalmente diferentes. Y los distintos rumbos que cada una tomó en su quehacer fotográfico. La producción de Josefina Oliver, que estamos viendo, tenía como destinataria a su familia y a su círculo social. Y tenía un compromiso muy fuerte con la fotografía, y esto lo puede dar cuenta Patricia Viaña, que está presente hoy y que es su biógrafa de cabecera. Todo el resto jugamos ahí como de costadito. Pero también me gustaría mostrarle Lola Falcón, que realizó un verdadero registro documental, más allá de la fuera doméstica, tiene algo que podríamos pensar como en Vivian Maier, de algún modo, ¿sí? Porque viajaba mucho y tenía una mirada atenta, curiosa y sobre todo muy humanista. Y también podemos pensar en Aurora Eugenia Latapi, que fue fundadora del Cine Club Fotográfico en México y participó de varias exposiciones. Tuvo con Manuel Álvarez Bravo, con Lola Álvarez Bravo. Y acá podemos entrever además una estética emparentada con la nueva objetividad también, ¿no? Que era propia de esa época. Cabe destacar entonces, vamos a pensar un poco en definir algunas cuestiones que tienen que ver con la fotografía, y para hacérmela interesante, se los voy a definir con 3 palabritas griegas, pero que son muy resumen, digamos, por eso las menciono. Uno es tecné, la otra es praxis y la otra es poiesis. En términos de competencias lingüísticas que el dispositivo requiere, es decir, lo que tenemos que saber de la tecnología fotográfica para poder usarla. Eso es tecné, ¿sí? El saber técnico. Por otro lado, praxis en términos de una práctica vital que mantiene una relación viva con el mundo mediada por la utilización de una cámara. Y finalmente, poiesis, muy importante, entendida como la enunciación, habitada por el conjunto de aspectos epocales, individuales, filosóficos, sociopolítico-culturales, que siempre están presentes en la producción de un mensaje. Por ejemplo, en el lapso denominado de entreguerras, se encuentra que en el hemisferio norte las mujeres fotógrafas se hallaban plantadas con una mayor seguridad en el medio y en el mundo, ¿no? Ya empezaban a haber fotógrafas, por ejemplo, ligadas a la publicidad, etc. Ya había un mayor reconocimiento profesional para ellas. Esto les otorgaba la oportunidad de buscar nuevas metas, explorar, etc.
Pensemos en una Madame Gevonde en Europa, ¿no? Que hacía fotos de moda, por ejemplo. Pero esto en América Latina todavía no era así, y entonces todas se tuvieron que abrir paso para lograr a fuerza de voluntad y de insistencia. Por eso, y dentro de ese mismo periodo, cabe destacar algunas mujeres fotógrafas que emigraron a países latinoamericanos y que representaron un camino a seguir para la fotografía autoral, documental y profesional. Las fotógrafas que les voy a mostrar ahora las enumero con una fotito a modo de tributo, más que nada. Y además porque son estudiadas por la trascendencia de los aspectos estéticos de su obra y por otra parte por haber sido protagonistas de diversos sucesos históricos, en general ligados con la guerra, siempre. Todas comparten haber sido intérpretes e iniciadoras de un momento de inflexión en la historia de la fotografía latinoamericana. Ahí aportaron como un soplo diferente a la mirada que hasta ese momento había. Vamos a ver algunas. Tina Modotti, acá vemos, es un retrato que le han hecho, Tina Modotti, proveniente de Italia y de Estados Unidos primero, y que emigró a México. Annemarie Heinrich en un autorretrato, que vino de Alemania a la Argentina. Alice Brill, que emigró a Brasil. Hildegard Rosenthal, que también emigró a Brasil. Claudia Andullar, que también emigró a Brasil. Y por ejemplo, Liesl Steiner, que provenía de Austria y que estuvo un tiempo en la Argentina y después se fue definitivamente a vivir a Estados Unidos. Sí, de Claudia Andullar hubo una exposición muy grande en el Malva hace unos 3 años, más o menos. Bien, vamos a seguir entonces con otras, porque hubo otro corpus de fotógrafas con miradas coincidentes que tenían además ingredientes de las vanguardias, ingredientes surrealistas y cuyas vidas también se entrelazan. En este caso estamos hablando de Grete Stern, que vemos arriba un autorretrato, que emigró acá a la Argentina. Gertrudis de Moses, la fotógrafa de abajo, que emigró a Chile. Patti Horna, la de la punta de la derecha, en un retrato hecho por Robert Capa, eran húngaros los dos y habían estado en Francia, en París, es decir, juntos en algún momento, y él le hizo este retrato. Y la del medio es Jean Mandelo, que inmigró a Uruguay. Las cuatro atravesaron los mismos momentos histórico-culturales y sus obras eran concurrentes con características estéticas similares. Tras su emigración de distintos países europeos a causa de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de sus trayectorias en diferentes países de Iberoamérica, sus prácticas artísticas mantuvieron una estrecha conexión con el surrealismo. Por otra parte, las cuatro pasaban con extrema solidez de imágenes, con un contenido así, de tinte surrealista, a trabajos también documentales y narrativos. Los fotomontajes de la serie Sueños de Grete Stern, realizados inicialmente para la revista Idilio desde 1948,
hasta 1951, adquirieron una gran repercusión por la poética de sus escenificaciones y por reflejar la situación que vivía la mujer en esos años. Grete buscó con estos fotomontajes dar a la mujer un espacio de libertad tal que les provocara inferir y fantasmar, llevándolas a la reflexión por un camino que debían recorrer solas, al darles el lugar de activas protagonistas y no de pasivas víctimas de su propia situación. Es por eso que en sus imágenes apreciamos interrogaciones en términos dilémicos, muy propios de la época, además, el papel de madre y esposa, dueña de su vida y o limitada, mujer amada y o amante, escucha y o escuchada, espectadora y o ejecutora, refugio y cuidado del hogar o desafío y peligro de la calle. Todos estos dilemas mantenían además un correlato con una realidad palpable. Por un lado, las instituciones partían de un discurso en el que la mujer era la principal encargada del hogar y de la familia, y por otro aparecía una figura femenina distinta, más comprometida con la realidad de su país. Y además había pasado otra cosa, que por ahí yo después se los nombro de nuevo, es que a partir de alrededor de 1920, mediados de los años 20, la mujer empezó a incorporarse al ámbito laboral. Esto cambió muchísimo su forma de ver. Y estos fotomontajes, no se olviden, fueron del 48 al 51. Y por otro lado, ¿qué pasó en el 51? La mujer accedió, a través de la propuesta de Eva Perón, al voto femenino. Con lo cual eran momentos de mucha efervescencia. Y esa efervescencia también la podemos ver a través de publicaciones periódicas, o sea, de revistas, donde hay un nuevo horizonte de expectativa. La fotografía entonces dio cuenta del coraje de un lado y del otro lado de la cámara, de singulares pensamientos de diferentes personalidades femeninas que podían parecer intempestivos, pero que por su postura firme y valiente mostraron la fuerza de sus convicciones y los espacios donde se desplegaron estos primeros atisbos. Entonces las fotografías de las mujeres en las revistas también, además de mostrar que querían modificar la predestinación asignada, cumplieron el rol de relatar los acuerdos y los desacuerdos sobre el papel de la mujer. Mostraron las creencias existentes y al mismo tiempo esbozaron nuevos horizontes de expectativa. Incluso relevaron historias y debates que vamos a ver más adelante también, en términos actuales, acerca de prostitución, trata de personas, femicidios, creando así una verdadera cultura visual con temática femenina. El filósofo Paul Ricoeur sostuvo que la historia es una extensión de la comprensión del otro. Y así, en el magazine Caras y Caretas, que es lo que yo les estoy mostrando, como por mostrarles casi la revista más importante de una punta de años importante, se encuentra una nota titulada Un matrimonio sin hombre, y está la foto, esto está sacado de la revista, que relata la historia de los esposos Elisa Mario y Marcela de España. Ahora han hecho una película y han escrito un libro, pero esto pasó en los últimos 3 años, porque la historia es muy antigua. Caras y Caretas apareció en 1901. La historia narra de estas chicas que formaron una pareja íntimamente unida desde el colegio. Sus progenitores habían decidido separarlas y una se trasladó a La Coruña, la otra permaneció en Madrid. Finalizados sus estudios, se reencontraron y decidieron casarse. Elisa cambió de nombre, se cortó el pelo, se vistió de varón, reconvirtió su partida bautismal y comenzó a llamarse Mario. Así lograron contraer enlace. Cuando las autoridades descubrieron el engaño, parece que uno
un médico que las conocía de chiquitas, las reconoció y las denunció, las encerraron. Esta nota en una revista como Caras y Caretas es interesante, ya que sí, la película ahora está en Netflix, es cierto, es una película de hace 2-3 años, tal cual. Ni el feminismo era tan transgresor en esa época. O sea que esto que se hubiese publicado en Caras y Caretas mostró que además Caras y Caretas era adepta a alguna nota de color, porque después en 1906 aparece otra nota con la historia de un abuso vivido por Dafne Bacari, que se hacía llamar Arturo de Aragón. La mujer hombre, ¿ven? Ahí tienen la nota. De lo expuesto se puede inferir que la fotografía logró establecer un vínculo entre historia y mirada y forjó una imagen lejana que evidencia la tensión existente entre las formas de verse y ser vista. Se pueden apreciar entonces también estos infinitos singulares, como diría Kristeva, permitieron la posibilidad de salir de una especie de, como escribió una escritora feminista, Kate Millett, colonización interior, que me parece muy identificatorio de lo que iba sucediendo. Se contemplan entonces imágenes y discursos que construyeron la posibilidad de otras nociones de mujer, de sexualidad femenina, y permitieron visibilizarla como un sujeto deseante que aspiraba a devenir desde otro lugar dentro de la sociedad, ¿no? Creo que esto también es importante, la aspiración, el deseo de constituirse en otro tipo de sujeto dentro de la sociedad. Viabilizaron al mismo tiempo una mirada en la que anidaba un futuro, una conexión con la contemporaneidad, considerando esta idea que dice la teórica Teresa de Lauretis, podemos mantener la esperanza de que el feminismo seguirá desarrollando una teoría radical y una práctica de transformación sociocultural. Atención que esto lo escribió no ayer, sino en 1992. Bien, hasta aquí la parte histórica. Dejaría de compartir un segundito para leer los chats, ¿sí? Y después seguiría. ¿Bien? ¿Vamos bien, Fer? Eso, muy bien. Leo los chats para... Muy bien. Leo los chats para ver qué han escrito. Muy bien, acá Flor Cabrera dice, ¿se podría decir que la fotografía fue una importante forma de visibilización de y para las mujeres en aquella época? Absolutamente, absolutamente. Para aquella época y para las que sucedieron, para las que vinieron, para las que miraron esa foto después. Exactamente, Flor, totalmente de acuerdo. Sebastián dice, la película Elisa y Marcela se estrenó el año pasado en Netflix, exacto, muy bien. No, perdón, me salté. No, es que se me mueve. Incluso en el cine la primera persona que dirigió una película de ficción fue una mujer, dice Sebastián. Muy bien, muy bien. Lilia dice, hermoso escucharte, Ale. Bueno, me alegra que estés ahí. Vamos a ver fotos de Lilia en un rato. Shirley dice, ¿qué hacer ahora para seguir visibilizando a las mujeres, sobre todo en campos donde normalmente no somos parte? A ver, ¿qué te puedo decir, Shirley? Creo que toda forma de visibilización, yo podría hablarte de la fotografía porque es de lo que me ocupo, ¿sí? Pero si dibujás, si escribís. Nada, siempre hay formas de tratar de visibilizar, ¿sí? Y creo que estamos además en un buen momento, no es que estamos en un momento donde esto es imposible, ¿eh? Hay una apertura en la contemporaneidad donde podemos seguir visibilizando, me parece. Bien, creo que este fue el último
el último mensajito. Vuelvo entonces, Fer, con tu ayuda, vuelvo. Volveríamos. Ahí selecciono a partir de donde quedamos, ¿no? 36 creo que era. A ver. Sí, sí, si querés lo hago yo rápidamente, como vos quieras. No, un poquito antes, a ver, me parece. Perdón. Vamos. Ah, ahí está. Ok, la siguiente. La Bien, siguiente. 20. A ver. Ah, acá estamos. Perfecto. No, no. La otra, anterior. Volví atrás. Unita menos. ¿Esta es la primera? ¿Después de la histórica? Eso, gestos enunciativos. Esta es. Acá estamos. Nuevo titulito. Ya estamos aquí y ahora. Mis amores, hemos llegado en un raudo viaje a la contemporaneidad. ¿Sí? Bien. Tal vez entonces se puede establecer una relación entre experiencia y narración visual, con todo lo que estuvimos viendo. Y lo que se denomina experiencia siempre es del orden vivencial. Tiene que ver con la percepción sensorial y queda registrado en el cuerpo. A esa vivencia se le adjudica un sentido. A ese sentido se lo comparte, y se lo transmite y se lo comunica. Que es lo que nosotros hacemos, en este caso, por medio de la fotografía, pero este no es el único medio. A propósito de la transmisión visual de la experiencia, un pensador de la fotografía, uno de los primeros pensadores, Walter Benjamin, al que yo soy muy afecta, escribió en Pequeña Historia de la Fotografía que solo a través del lenguaje visual es posible percibir el inconsciente óptico, del mismo modo que gracias al psicoanálisis se está en condiciones de percibir el inconsciente pulsional. Estamos aunando épocas, piensen que el inconsciente, el surrealismo, el psicoanálisis, todo tiene ahí como una relación. Lo mismo sucede con la experiencia social e histórica. Todo esto conforma el gesto poético, como les decía, la poiesis. La poiesis, que es una palabra que en realidad viene de Aristóteles. La huella del productor queda impregnada, que tiene que ver con esto, con la enunciación. La huella del productor queda impregnada en la imagen gracias a la mediación tecnológica de la cámara. Bajo estas consideraciones, entonces, vamos a ver las enunciaciones contemporáneas. Estamos viendo el trabajo de Erika Dites, que es una artista visual colombiana, que tanto en su proyecto Sudarios de 2011 como el de Relicarios de 2015, ambos se vieron en la Argentina, hace referencia a situaciones traumáticas que se vivieron en su país a través del dolor de las mujeres y del celoso guardado de objetos que son un recuerdo atesorado. El tema de los objetos va a reaparecer en varias fotos que les voy a mostrar hoy. Sudarios aborda el conflicto armado de Antioquía, a través de fotografías en blanco y negro de mujeres retratándolas mientras narran las dramáticas experiencias del asesinato de sus seres queridos, que en su mayoría, además, debieron presenciar. Las fotos están copiadas sobre tela de bandera, con lo cual son un poco traslúcidas, ¿sí?
Y esto, que como verán está puesto en iglesias y en monasterios, es muy fuerte de ver, ¿sí? Es muy interesante de observar, ¿sí? No se olviden de que cualquier cosa que quieran decir, lo escriben en el chat, ¿sí? Entonces, el montaje de sus exposiciones superpone capas de sentido, que ratifican que las imágenes pueden ser mostradas a la vez, al mismo tiempo. La categoría a la vez es algo de lo que habla el teórico François Soulages y que también tiene mucho que ver con lo que sucede en la contemporaneidad. Estéticas que se suceden al mismo tiempo, que se superponen como capas, y que entonces tienen una densidad de sentido que también se superpone. Entonces pueden ser mostradas a la vez en un medio gráfico, en una publicidad, en un museo, en intervenciones urbanas, o, como en este caso, en iglesias. Esta es la serie Relicarios. Esta estuvo expuesta, la otra estuvo expuesta en el monasterio que está en Viamonte, Florida. Y esta estuvo expuesta acá en el Centro Cultural Haroldo Conti. En calle Viamonte, exacto, muy bien. Ese es, sí. Muy bien. Como ya he señalado, a partir de las concepciones culturales de lo masculino y de lo femenino, se constituye un sistema de género, un sistema simbólico. Sí, son objetos de víctimas de un conflicto, sí, de esos conflictos que están en Colombia continuamente, por distintos lados, digamos, ¿no? Sí, son exactamente eso. Entonces, como ya se ha señalado, a partir de las concepciones culturales de lo masculino y lo femenino, se construye un sistema de género, un sistema simbólico, un sistema de significados que correlaciona el sexo con contenidos culturales. En este sistema simbólico se encuentra el bordado, que es lo que estamos viendo, ya que alberga algunos indicadores históricos o sociales a tener en cuenta. Su tradición proviene de un canto popular, que lo vamos a recordar, que sepa coser, que sepa bordar, nos abre la puerta justamente a indagar sobre esta práctica. Hacia comienzos del siglo XX, esta labor había sido desarrollada tanto por mujeres aristócratas como por pertenecientes a clases medias y bajas. Para las últimas, para las clases bajas, resultaba una actividad asalariada de subsistencia, y para las anteriores era un modo de desplegar lo que se llamaba en ese momento una menor. En ambos casos, y esto sí es muy importante también, era un acercamiento a una educación estética, de la cual se hablaba mucho en el pasado. Las mujeres debían acercarse a una educación estética. Viviana De Vicky, que es la autora de lo que estamos viendo, a una a la vez representación, visibilidad, extimidad, intimidad, al integrar distintos dispositivos que aluden a diferentes esferas. El uso de fotografías antiguas que ella hace, incluso, conecta su trabajo con la memoria y también con la certeza del largo camino que la figura femenina viene transitando. El bordado, con sus funciones metalingüísticas y poéticas, dialectiza, de algún modo, el modo de ver el cuerpo, lo vela, lo revela al mismo tiempo.
El bordado que excede el límite, con lo que eso ella también juega, signa la fuerza y la pujanza del trayecto recorrido y a recorrer. No, en general o son de su familia o son fotografías compradas o que le facilitaron, son más bien fotografías anónimas, provenientes de una esfera privada, digamos. Está bueno porque a veces leo las preguntas y ya se las contesto en el momento, si no, se las contesto después, pero si las alcanzo a leer, ya se las voy contestando. Sí, es que la idea es que les inspire a todos, todo, que todo sea muy inspirador. Esa es la idea, un poco, de este encuentro de hoy. Bien, vamos a ver de María Laura Domínguez, otro corpus de gestos visuales, que en este caso mantiene una estrecha relación, con esto vamos a hablar mucho, la relación cuerpo-fotografía, porque está dotado de un hondo carácter simbólico, atravesado siempre, no nos olvidemos nunca, por lo cultural, lo económico, lo social, lo político y lo sexual. El cuerpo como materia significante de la identidad femenina condensa gestos y expresiones destinados a dar cuenta de tensiones. Se torna así en un territorio del yo que impulsa una posibilidad de discurso, de lenguaje, y entonces alberga los diferentes sentidos de una imagen. Se puede agregar, en base a los pensamientos de Benjamin, que la relación cuerpo-imagen emite el destello de lo que Benjamin llamó un Jetztzeit, que es un tiempo ahora, un tiempo actual. El acontecimiento fotográfico ocurre en un movimiento del tiempo que inaugura un pasado en el presente, que esto es un poco, como verán, a mí me interesa marcar también en todo lo que vamos a ver hoy y en todo lo que escribo en general sobre el tema. Todo está muy interrelacionado. Así, el Jetztzeit, el tiempo ahora, contempla dialécticamente cierta reciprocidad entre el cuerpo y las imágenes y muestra cómo las últimas están colmadas de tiempo, más en este caso que es un aparatito que gira y que alberga tiempo, ¿no? Creo que está muy bien logrado en este sentido. Por otro lado, también hay que decir que en estos dispositivos performáticos, como lo llama María Laura Domínguez, hay interrogaciones que tienen que ver con, aparte de la deconstrucción del cuerpo en una acción performática, tiene que ver con lo que Nicolas Bourgeois dice en su libro Postproducción, un cuestionamiento a las condiciones de producción visual, porque utiliza artefactos precinematográficos. Y esta es una característica de las inquietudes que hay en la contemporaneidad también, ¿no? El cuestionamiento a las condiciones de producción visual, ¿sí? En las imágenes de Lucia von Sprecher se puede advertir que el cuerpo resulta una intersección de lo simbólico y de lo material. Sus fotos anidan también lo performático, como verán, y entonces podemos decir que el cuerpo es entendido como el lugar de la vivencia, el lugar del deseo, de la reflexión, de la resistencia, la contestación y el cambio social. Vamos a seguir trabajando sobre esto, en diferentes escenarios, como ya les había dicho. Vamos a seguir trabajando esto del cuerpo, desde otros lugares incluso.
No. No, Flor. Cuando me refiero a el cuestionamiento de producciones, a cuestiones de producción visual, me refiero a cuestionar la fotografía, a cuestionar el cine, a cuestionar el medio productor, hacer un trabajo, justamente eso es lo que hace María Laura Domínguez. Por un lado, trabaja el tema del cuerpo, de la cuestión femenina, en el cuerpo, del tiempo que le lleva, y hace todo un discurso sobre eso. Pero por otro lado, hace un cuestionamiento a la foto fija, a la imagen en movimiento, utilizando aparatos precinematográficos. ¿Sí? Son dos estéticas que se superponen. No, por favor, Flor, para eso estoy. Ahora vamos a ver otra serie de una fotógrafa contemporánea que se llama Verónica Belomo. La serie se llama Origen y Hombría, y ahí el patriarcado sale por los 4 costados, ¿sí?, de las fotos. Ambas fueron realizadas en su ciudad natal, Bolívar, pero más allá de la referencia fotográfica, geográfica, se trata de una realidad variable que puede encontrarse en cualquier lugar, y especialmente muy localizada y en algo que nosotros trabajamos mucho como productores visuales o como analistas visuales, que es el imaginario. Esta cosa, este cruce entre lo real, entre lo que muestra la fotografía como hecho real, y lo que queda, el resto, el sedimento, esto que va cargando nuestra sensibilidad y nuestra posibilidad de conocimiento, el imaginario. Un imaginario colectivo en este caso. Vamos a ver las fotos. Yo voy a tomar un traguito de café mientras. Tienen mucha calidad técnica también las fotos, Bien, muy bien. Vamos entonces ahora a ver, por ejemplo, este trabajo de Eleonora Scioldi, con su serie Guerreras, Historia de la Resiliencia se llama. En este caso ella aborda desde el año 2011 a través de retratos y testimonios distintos temas relacionados con la violencia, en especial la violencia machista en distintos lugares. Es argentina, vive acá, pero estuvo en Ciudad Juárez, estuvo en Estados Unidos y por supuesto también trabaja acá en la Argentina. El título del proyecto no es arbitrario, ya que tiene relación con el rescate que ella misma hace de sus retratadas. Se sienten sobrevivientes y también guerreras, dice ella. Pueden apreciar ahí que hay como un manuscrito, relatando alguna historia, algún comentario que las retratadas hacen. Tiene distintos modos de tratar, como verán, no solamente mostrando el entorno, sino como el retrato más acotado, ¿no?, más directo también, con y sin texto acompañante, distintos encuadres. Todo eso conforma sus herramientas para desnudar los mecanismos de horror que conducen a un dolor que justamente, como dice el título de su serie, solicitan una gran resiliencia. Se produce así una intersubjetividad conformada en una escena que asoma, que muestra el relato de una experiencia. No solamente el tema que abordamos,
caso, esta es la imagen de Victoria Montenegro, la diputada actual por la ciudad de Buenos Aires, que perdió a sus padres durante la dictadura militar. Fue una muchacha apropiada, que fue encontrada por abuelas de Plaza de Mayo. Bien, estamos viendo un montón de fotógrafos y fotógrafas actuales. Seguimos con otro tema que también involucra el cuerpo, esto que yo di en llamar cuerpo otro. Estamos pensando en el cuerpo como la intersección de lo simbólico y de lo material. Lucy Rigaray dice que el cuerpo ha sido señalado desde tiempos inmemoriales y desde el pensamiento falocéntrico como lo otro. Incluso Simone de Beauvoir hablaba eso en sus libros. La mujer siempre concebida como lo otro, lo diferente. En las imágenes que se verán a continuación, ese cuerpo otro se convierte en campo de batalla realmente y se somete a una eterna incertidumbre. El cuerpo da cuenta de los mecanismos de poder de los que hablaba Michel Foucault, por ejemplo, cuando decía, el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Además, el concepto de identidad tiene una estrecha relación con las condiciones económicas, sociales de cada persona. Les digo esto, yo sé que ya se los dije, pero se lo reitero porque tiene que ver especialmente con lo que vamos a ver ahora. Porque involucra matices de poder, que vamos a ver ahora, de deseo y que pueden convertirse en una violencia simbólica. Un claro ejemplo es el proyecto realizado por el fotógrafo chileno Raúl Charlín, al realizar retratos en lo que en Santiago recibe el nombre de Café con Piernas. Se trata de locales diurnos donde se vende café, atendidos por mujeres semidesnudas. En algunos cafés con piernas, las chicas dejan momentáneamente la sala y prestan servicios, otro tipo de servicios, ¿no? Según lo que el cliente les paga y según su voluntad. Las imágenes irrumpen en este caso para dar a conocer y reflexionar sobre dos identidades superpuestas. La de las mujeres que por factores económicos, sociales, necesitan trabajar en lugares así, y esto lo muestra además el texto acompañante, son todos textos manuscritos por ellas, ¿sí? Donde dejan sus impresiones, ¿no? A pedido del fotógrafo. Esta es una de las cuestiones. Y por otro lado está la de los clientes, hombres que trabajan en oficinas del centro de la ciudad, que sostienen una visión colonial y de dominación sobre la figura femenina. Aparece entonces el mandato corporativo masculino, la fantasía de dominar el cuerpo femenino. Resulta pertinente aquí la metáfora expresada por la escritora Virginia Woolf. Las mujeres hemos servido todos estos siglos de espejos, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño natural, decía Virginia Woolf. Otro análisis que se puede realizar sobre estas imágenes tiene relación con el régimen escópico, que todo lenguaje visual tiene. Laura Mulvey, que es una analista de cine, más que nada, ha analizado justamente el cine y género, ¿no?
es una de las primeras que trabajó esto, ha analizado justamente el par, la mujer como imagen y el hombre como portador de la mirada. La pregunta sería si estas fotografías interpelan del mismo modo a un u otro género. Sobre la problemática de la prostitución y la trata de personas, se pueden mencionar varias fotógrafas que ahora les voy a mostrar un poquito de cada una, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos a Maya Godet, de México. Los años que están entre paréntesis, como quien viene de la historia del arte, son los años de nacimiento. Cuando hay dos fechas son nacimiento y muerte, cuando hay una sola es nacimiento solo. O sea que Maya nació en 1967. Quería contarles eso por si no les quedaba como... Trato siempre de poner los años de nacimiento porque creo que tiene como un entramado epocal que es interesante, ¿no? Por deformación profesional, como quieran. También puede ser, ¿eh? Acá tenemos las fotos de otra muchacha que trabajó en México que se llama Mayra Martel, trabajó en Ciudad Juárez. El acto de extrañar se llama su serie. La trata de personas, la desaparición, y ahí volvemos a ver los objetos, por eso habla del acto de extrañar. Como la gente deja, además los padres, las familias dejan las habitaciones tal cual, empiezan a armar como altarcitos, los objetos, me mostraban, ella misma relata, me mostraban fotos, ropa, incluso en algunas ocasiones todavía podía percibir el olor en la prenda, el dolor, el extrañar. Y la trata de personas sigue siendo un tema hoy en día. De hecho, esto es de ahora. Son series hechas ahora. Cecilia Antón es argentina, muestra condiciones laborales de prostitución en su serie Esclavas, muestra los lugares. El ya mencionado Walter Benjamin expresaba que la situación de los oprimidos siempre habla, ¿no? En estos casos lo que se habla es de estados de excepción. Esto no hay que naturalizarlo nunca. Son situaciones de excepción. Y Pierre Bourdieu establecía que la dominación masculina, en su libro La dominación masculina, que la dominación masculina se convierte a las mujeres en objetos simbólicos, cuyo ser es un ser percibido. Tiene el efecto de colocarlas en un permanente estado de inseguridad corporal y de dependencia simbólica. A partir de esta foto, lo que se puede inferir es que la imagen posee la posibilidad de reunir en un relámpago el síntoma, el punto crítico de una situación. Sirve de destello que hace refulgir al mismo tiempo lo simbólico en su permanente relación con lo real, conformando así un imaginario, esto de lo que ya les mencioné hace un ratito. ¿Por qué?
Porque es a través del imaginario que se tejen las relaciones con el mundo y con el sentido. Es a través del imaginario que nosotros tomamos conocimiento, tenemos conocimiento y sentimos cosas. Bien, sigamos avanzando. El cuerpo no solamente tiene relación con su ser y su percepción, sino también con su estar por los diferentes itinerarios, como construcción, digamos, ¿no? Que va atravesando a lo largo de la vida. La imagen permite nuevas y miradas sobre las disidencias también, esto que hoy llamamos disidencias. Les traje un trabajo de Francisco Casas y Pedro Lemebel, que es muy interesante, hecho en 1989, y que justamente habla de estos primeros muestras, pasos en la imagen de las disidencias. Parece que en estos casos aparece la porosidad nuevamente entre lo público y lo privado, ya que lo queer traspasa las identidades sociosexuales. ¿Por qué? Porque traspasan la normatividad, ¿no? Las disidencias lo que hacen es eso, traspasar la normatividad. Y además, esto también hay que tenerlo en cuenta, se adscriben a las luchas feministas. Otro tema al que también hay que darle como que tiene que ver con la actualidad, con los femicidios, y está muy representado en la siguiente serie fotográfica, interroga las tensiones y relaciones de lo real, y al mismo tiempo desarrolla lo simbólico. Resuelve la dicotomía de mostrar lo real hasta el punto de convertir las imágenes en documentos, pero al mismo tiempo descubre lo privado, lo interdicto de cada caso relevado. Por eso se puede observar que conjuga a la vez, volvemos con el a la vez, lo documental con lo autoral, que esto también tiene que ver con la contemporaneidad. Los géneros fotográficos se solapan, se superponen en estos momentos. Y podemos acordar con lo que Rita Segato sostiene, el femicidio es un acontecer mimético, actúa por imitación, por eso se multiplican tanto también, ¿no? Tratando de explicar el crecimiento que ha adquirido esta modalidad. ¿Qué podemos mostrar? Porque vieron que a mí me gusta ir y venir en el tiempo. Podemos mostrar, por ejemplo, que la fotógrafa norteamericana Donna Ferrato empezó ya en los años 60 a hacer fotos sobre femicidios. Los distintos refugios en Estados Unidos. Pero hay un antecedente anterior en mi querida revista Caras y Caretas, ¿sí? Encontramos también genealogías sobre este tema. Son fotos de un ejemplar del 13 de febrero de 1909, donde relatan un caso de femicidio. Bien amarillito, vean la tijera, se pierde la tijera ahí en primer lugar. Bien, pero volvemos al trabajo actual que empecé a esbozar de Belén Grosso y Sebastián Pani, que dan cuenta del fenómeno femicida de quemar literalmente la mujer cercana, cónyuge en general, que indica el sentimiento de posesión que algunos hombres tienen sobre la mujer.
Estos actos son legitimados por estar dirigidos a varios receptores. Esto que ya habíamos hablado de esto, ¿no? Este funcionamiento en comunidad de lo patriarcal. Hablamos del régimen escópico, hablamos del femicidio, hablamos de la trata de personas. Son actos legitimados por estar dirigidos a varios receptores. El mensaje no está dirigido solamente a la víctima, sino a un grupo de pares del victimario, a la corporación masculina en general. Hay un desafío del arte que no tiene relación solamente con fotografiar el hecho en sí mismo, sino con su posibilidad de expandirlo, de desarrollarlo. Y es el caso de estas fotos. Es el mismo caso que en algún momento nosotros vimos en las fotos de Pablo Piovano con el costo humano de los agrotóxicos. Lo documental se expande, aparece lo simbólico, conviven los dos, lo documental y lo autoral. No solamente muestran lo real, sino que enuncian lo que subyace en cada fenómeno. Supone una capacidad de vincular la representación de las cosas con la subjetividad, con lo que esencialmente despiertan. Esto tiene relación con la actual traslación de los géneros fotográficos, como les decía. Hay desplazamientos que conforman una estética a la vez, que da cuenta de una densa urdimbre, de una espesura, de una complejidad que vemos en cada imagen. La fotografía entonces tiene la posibilidad de abordar lo irrepresentable y lo inimaginable en situaciones de alta intensidad traumática social, donde aparece límite, los márgenes de lo humano y de lo inhumano. Por eso, y a través de una cierta omnitemporanidad, la imagen fotográfica ha contribuido y sigue contribuyendo, y esta es mi idea que suceda, este es mi deseo, a una honda reflexión y sobre todo en estos casos, a una posibilidad también de elaboración. La fotografía como poder de elaborar sucesos traumáticos, sea cual sea, ¿no? Hoy hablamos de esto, de género, pero también en otros casos, ¿sí? Es muy fuerte la posibilidad que tiene la fotografía de elaborar procesos traumáticos. Sobre este mismo tema, aparte de este trabajo fotográfico, les traje otros trabajos que me parecieron interesantes por una cuestión de combinación de lenguajes, ¿sí? Hay un cuento que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, que da exacta cuenta de los efectos que estas situaciones tienen sobre el devenir de la autopercepción y sobre un imaginario colectivo que lo espectaculariza. No les voy a contar más, porque no les voy a contar el cuento. Este es un libro de cuentos. El cuento que yo les propongo es el título del libro también, ¿no? Y también, entonces, ante estos casos, se puede volver a Rita Segato cuando dice que hay un principio de duenidad. Propone no emocionalizar esas realidades, sino politizarlos, porque aunque resulte inimaginable, siguen siendo producto de autoritarismo, y esto lo vemos todos los días. Rita dice también que el cuerpo de las mujeres ha devenido en un objetivo estratégico de nuevas formas de guerra. Entonces se puede comprender no solamente lo importante que es hacer visible lo invisible, sino empezar a construir condiciones de visibilidad de otro tipo. Por eso también mostrarles desde distintos lugares, no solamente la foto, el texto escrito, sino también
ahora les voy a mostrar un acto performático. Hay un colectivo activista que se llama Hilando las Sierras, de Córdoba, que realizaron una acción performática. A través de vehículos, de elementos vehiculizadores, desarrollaron un accionar histórico sígnico. En este caso, lo gestual tendió a reforzar un sentido, buscó influir en procesos de connotación y a partir de estos en procesos de comunicación. En 2010, exactamente un 9 de marzo, este colectivo, 9 mujeres y una niña, todas vestidas de blanco, en una plaza en Córdoba, prestaron su acción performática tras el fallecimiento de un caso que fue muy conocido, que fue el de Wanda Tadei. En la misma modelaron bloques de arcilla con la palabra femicidio, lo rellenaron con acerrín y le prendieron fuego. De esta forma lograron que los receptores participaran de un acontecimiento y de lo que un estudioso de teatro llama un convivio, estar ahí, estar presentes, tener la experiencia, la percepción directa. Se observa un desplazamiento de la representación fotográfica o la representación literaria, como les mostré recién, a la presentación. Una performance es una presentación. En este caso son acciones activistas en búsqueda de transformaciones. La performance contiene memoria y se apoya en un saber social para reflejar un comportamiento reiterado. Esto es una característica de la performance también. Las acciones cumplieron una función anafórica, señalar, mostrar, fundamentalmente. O sea que en las tres aproximaciones éticas, fotografía, cuento, performance, se hallan productores que, como decía Apollinaire, se asomaron a lo inhumano del arte, en tanto acción de atraer nuestra mirada hacia lo inefable, que también es importante. Damos vuelta a la página y vamos a temas más felices para ir cerrando de a poquito e ir intercambiando un poquito ideas, consultas, opiniones. Pero voy con un tema más feliz, ¿sí? Un tema más feliz, pero que por otro lado es interesante también cómo fue abordado en el tiempo, en el cual yo no me voy a meter. Me voy a meter con las producciones contemporáneas. El tema tiene que ver con maternar. En las productoras visuales que realizan imágenes ligadas a las tareas de cuidado de los hijos, se puede percibir que éstas escapan a la circular opresión patriarcal con respecto al rol de madre para hacer ver, ¿sí?, desde un punto de vista absolutamente activista, cómo las mujeres negocian y transforman ese patrón asignado por otra modalidad, por la modalidad de mostrar sus miradas comprometidas con el objeto de su amor y de algún modo con el devenir. Es nuevamente una manera de mostrar cuán topológica es la arraigada dicotomía entre lo público y lo privado. Desde el lugar estereotipado de la mujer que se invisibiliza en el momento de ser madre, hasta aquella que por el contrario enuncia a través de imágenes sus sensaciones y experiencias. Este recorrido es latinoamericano, pero tuve que darles estas fotos de Lisa Sorghini porque me parecen muy interesantes, es una fotógrafa australiana, pero también porque son realizadas en este año, en tiempos de pandemia,
son fotos que ella hacía a través de la ventana de las casas a las que ella se asomaba, ni siquiera entraba. Estamos hablando de pandemia, de hacer algo a través de la ventana. La escritora, psicóloga feminista española Victoria Sau se refirió a la leyenda de la cigüeña como un modo de represión sexual para invisibilizar a la madre y negarle su dimensión humana. Las producciones que se exponen ahora implican la decisión de comprender de un modo autónomo y singular el deseo de y disfrutar de ser madre, en oposición a la maternidad forzada socialmente. Busca exactamente lo contrario. Estas imágenes también están muy ligadas a vivenciar y celebrar ambos cuerpos, el de la madre y el de los hijas, hijos, y dar cuenta de los rituales de la intimidad, que también es muy tierno. Se puede citar, entre otras, a Sara Pabst, que es una fotógrafa argentina. Estas fotos también quiero hablar de su actualidad, son fotos de este año, son fotos realizadas en época de pandemia. Y también las fotos de Lilia Pereira, que vamos a ver ahora. Terminemos de ver las de Sara. En sus imágenes queda evidenciado que los afectos mantienen una dimensión asociada a la experiencia corporal y que sus enunciaciones están construidas alrededor de emociones que impactan como acontecimiento en receptores también, ¿no? Los receptores. Y voy a relatar algo que Lilia nos había relatado, las fotos que vamos a ver ahora son de ella, nos había relatado en febrero durante el Congreso de Tendencias que habíamos hecho. Ella dice que a partir de su propia experiencia privada y profesional, la correspondencia entre la fotografía y la identidad, centrándose especialmente en la fotografía de familia, que es a lo que ella en este momento se está dedicando. Comenta que sus imágenes exploran su identidad como madre y que son un modo de integrar el nuevo yo. En este momento, Lilia, digamos, cuando termine, puede decir, no, yo no quise decir eso, porque está presente. Pero eso un poco es lo que ella hablaba, de integrar ese nuevo yo de madre, ¿no? De pertenecer a la familia. Y a su vez ella manifestaba su certeza de que la imagen constituye un elemento formativo de la identidad individual, familiar y social, y que sus autorretratos entrecruzan lo documental, lo artístico y también lo experimental. El autorretrato resulta siempre un manifiesto de una identidad, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. El autorretrato siempre trabaja el aquí y ahora de cada uno. Se entiende por identidad la construcción permanente, no acabada, sujeta a temporalidades y a contingencias. Esto es un poco lo que siempre hay que pensar, ¿no? Sobre la identidad. No es una construcción que está en permanente movimiento, que no está acabada, sujeta a temporalidades y a contingencias. Etienne Balibar, que es un filósofo que trabajó esto, dice que toda identidad es fundamentalmente transindividual, lo que quiere decir que no es puramente individual ni puramente colectiva, sino que tiene que ver una interacción.
En todos los casos, y así como lo expresa Lilia, en todas ellas hay un deseo de maternar de modo consciente. Y vamos cerrando. La intención entonces fue demostrar cierta continuidad en las resistencias, como así también el camino recorrido con el objeto de identificar el tiempo en que tardamos en construirnos como sujetos políticos. Gilles Deleuze decía, no todo acto de resistencia es una obra de arte, aun cuando en cierto modo lo sea. No toda obra de arte es un acto de resistencia, y sin embargo, de alguna manera, lo es. El recorrido genealógico que hice, lo que trató de mirar básicamente era en qué condiciones los acontecimientos resultan posibles. Tiene que ver con, como decía Foucault, escuchar la historia, en el sentido de integrar diversas relaciones que hacen posible un hecho. En los años 90 aparecieron los conocimientos situados que dan origen al feminismo postcolonial, con formulaciones críticas a la construcción imperialista. Comenzaron también las teorías que se ocupan de un feminismo expandido, que también vimos, que denuncia las posiciones normativas con respecto a la sexualidad y de las que el lenguaje visual también se hace cargo. La intervención feminista excede la preocupación de la mujer y pone al género como una propuesta teórica para efectuar distintos análisis históricos. La imagen es portadora de todas esas memorias culturales. Podemos asistir entonces a gestos de productores visuales nada indiferentes que identifican que son productores visuales situados, sensibles, proclives a encontrar formas nuevas o establecer conexiones entre las existentes. Gestos productores que dan cuenta de tensiones y tironeos entre lo imaginario y lo real, en términos de pensatividad, de sensitividad, como posibles caminos hacia la comprensión de un tiempo actual y un compromiso con el devenir. Las imágenes se convierten entonces en la antesala de debates actuales y futuros, al hacerse eco de los horizontes de expectativas, y comprender de algún modo que, como dice la canción de Cabrera, el tiempo está después. O sea, como una apuesta al futuro. Fer, si querés, sacamos el PowerPoint. Gracias, Lilia. Muchísimas gracias, Ale. Entonces, si no hay más preguntas, damos unos minutos para ver si alguien quiere preguntar algo más o hacer algún comentario. Exacto. Estamos acá, estamos bien de tiempo, así que todavía podemos intercambiar un poquito. Exacto. Si alguien quiere decir algo, puede ponerlo por el chat. Bueno, está llegando muy lindos comentarios. Sí, yo veo. No, gracias a ustedes, para mí fue un placer. Además, un auditorio es muy difícil al no verlos, pero vi que estaban todo el tiempo ahí y que los que tenían alguna dificultad con la conectividad volvían siempre, ¿no? Le insistían y eso también es muy lindo. Totalmente. Así que bueno, evidentemente no hay más preguntas, Ale, así que te agradecemos muchísimo tu exposición, fuiste muy clara, un buen repaso de todo este material y bueno, vamos a dar cierre entonces, si te parece, damos cierre a este taller y bueno, los invitamos también a estar atentos a la página del OpenDC donde se están visitando el resto de las áreas también, ¿sí? Exacto, y cualquier cosa, si tienen alguna consulta o qué sé yo, mi mail está muy accesible
en mi página, así que me pueden escribir por si necesitan algo, me pueden escribir perfectamente. Eso, si querés lo podés dejar también, Ale, ¿sí? ¿Cómo no? Ya lo escribo. Para que te sigan por ahí. Te agradecemos muchísimo entonces por tu tiempo y bueno, ahí esperamos seguirte en la página que es entonces. Ahí tienen mi mail. Perfecto. No, Bueno, no es muchísimas difícil. gracias, Ale. Hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Chau, chau. Adiós.